Hoy tenemos un día especial, ya todos saben por qué. Aparte de ser un día especial de ser Shabbat, todavía estamos en Shabbat, tenemos un día especial. Hoy faltaron unos cuantos, creo que algunos tienen miedo de los tiremos a la pileta de nuevo, qué sé yo, no sé. Ahora, si alguno quiere aprovechar y todavía no pasó por las aguas, ahí está disponible. Aprovechen 2x1, está en oferta hoy. ¿Vamos bien, Jimena? ¿Sí? Vamos bien, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, como todos saben, los viernes nos abocamos al Tanaj, al Antiguo Testamento, con alusión al Brit Hadashah, al Nuevo Pacto, y los sábados habitualmente hacemos estudios sobre el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto. Y hoy vamos a ver el libro de Juan, así que como sé que todos traen sus Biblias, vamos a abrir el libro de Juan. Creo que no hay nadie sin Biblias acá, eso espero. Muy bien, vamos progresando. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 1. Hoy nos vamos a extender un poquito, como ayer. Pero creo que vale la pena. Vamos al libro de Juan 4.1. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan. Vamos a ver de nuevo. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Yeshua no bautizaba, sino que sus discípulos bautizaban. 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Por qué el Señor, cuando escucha que los fariseos habían oído esto, el Señor decide salir de Judea y se va a Galilea? Se va del sur al norte. Judea era Yehudá, en el sur de Israel, con capital en Jerusalén, y se va a la Galilea, o sea, al Galil, al norte. Camino donde estaba el reino del norte. En ese momento el Señor no quería involucrarse en discusiones con los fariseos sobre el tema del bautismo. No tenía ningún interés. Para él era pérdida de tiempo en ese momento tener problemas con los fariseos sobre el tema del bautismo. Entonces decide irse de Judá, para evitar discusiones, evitar enfrentamientos. Acuérdense, el Señor dijo, astuto como la serpiente y manso como la paloma. El Señor sabía cuándo había que cambiar de rumbo. Él tenía una misión que cumplir y él no quería que nada frenara ese camino. Él no quería perder tiempo en discusiones con los fariseos que no tienen ningún sentido, en absoluto. Porque además, tengamos en cuenta que el bautismo, en hebreo tevilá, el acto de tevilá, viene del judaísmo, no viene del cristianismo. Juan el Bautista, ¿qué era? Judío, primo del Señor. Él pertenecía a la secta de los esenios, los que se habían ido fuera de la civilización, fuera de la ciudad, para no contaminarse y dedicarse al estudio de la Torá. Se quisieron aislar, ermitaños, para no contaminarse y dedicarse solamente a la santidad. ¿Y se fueron a dónde? A las cuevas de Qumran, las cuevas del Mar Muerto, donde salieron los famosos rollos de Qumran. Frente al Mar Muerto, exactamente frente. Está la ruta, acá abajo el Mar Muerto y acá arriba la montaña están las cuevas. El que va por esa zona, hemos pasado con Silvia miles de veces por ahí. Están las cuevas ahí, se ven de la ruta. ¿Y qué hacían los esenios?
rezaban todo el día, cosechaban y eso vivían, de lo que sembraban, y se dedicaban a estudiar las Escrituras, nada más. No se casaban, vivían en santidad absoluta. ¿Y qué hacían más? Se purificaban. ¿Cómo? El baño ritual de purificación, lo que se hace en el judaísmo permanentemente. En el judaísmo eso se hace antes de Shabbat, hombre y mujer, en distintos lugares, por supuesto, unas piletas especiales, en todos los países del mundo hay, acá también. Antes de las festividades, antes del casamiento, la mujer después del periodo, la mujer después del parto. El baño ritual de purificación donde se sumerge en una pileta totalmente, parados, una pileta profundísima. Es el baño ritual de purificación del judaísmo, es lo que hizo el judaísmo toda su historia, desde el principio de los tiempos. De ahí Juan tomó el bautismo por inmersión. No lo inventó el cristianismo. Como judío que era, él lo hacía. Pero los fariseos tenían un problema con que lo hacía el Señor. Ahí estaba el problema. Él no quería discutir con los fariseos en este momento. Él quería ir a cumplir su misión, es ir a difundir las buenas nuevas, las Besorot Tovot, las buenas nuevas. Nada podía frenar esa misión. Es decir, nos está diciendo que nunca tenemos que frenar la misión para la que estamos llamados, difundir su palabra a toda criatura. Y que nada nos puede distraer de eso, ni el boliche, ni la televisión, ni nada. Nos llamó una misión, aceptamos en nuestro corazón, como lo va a hacer hoy Jimé, para servirlo y seguir su camino y hacer lo que Él nos mandó a hacer. No distraernos con nada, ni dejar que nada nos distraiga. Todo da lugar al enemigo. En ese momento, la tierra prometida tenía 200 kilómetros de extensión, de norte a sur, y estaba dividida en 3 partes. Al norte, la Galilea, el Galil, todo el norte de Israel. Al sur, Yehudá, Judá, con Jerusalén como capital. Y en el medio, desde Yehudá, Judá, al Galil, a la Galilea, Shomrón, Samaria. 4:4. Voy despacio porque hay mucho que escuchar acá. Hay muchas explicaciones muy interesantes. Y le era necesario, 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. Había 2 formas de llegar del sur al norte, desde Judá a la Galilea. Había 2 formas. En la Galilea está Tiberias, por ejemplo, está el mar de Galilea. Eso es el Galil, la Galilea. El camino más corto era pasando por Samaria. Pero no era aconsejable. ¿Por qué? Había problemas entre los judíos y samaritanos. Ya vamos a ver cuál era el problema. El camino era 3 días. De Judá a Samaria eran 3 días de camino. Los helicópteros estaban de paro, así que no había otra forma, caminando. Lo más común era tomar el camino alternativo, que era el más largo. Había que cruzar el Jordán, atravesar por lo que es hoy en día Jordania, llegar al norte, volver a cruzar el Jordán y entrar a la Galilea. Ese era un camino muchísimo más largo. Pero no está el problema de toparse con los samaritanos. Eran enemigos. Judá y Samaria eran enemigos. Eran enemigos. Esta enemistad duró 400 años. 400 años duró esta enemistad. Pero el Señor eligió el camino más corto. No por una cuestión de comodidad, en lo más mínimo. En Samaria él sabía que podía cumplir parte de su misión. Él sabía que en Samaria algo iba a poder hacer con los samaritanos. Algo tenía que pasar. Si no lo sabía, ¿quién lo iba a saber, no? Nosotros seguro que no. 4:5. Fue pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, Shechem en hebreo,
junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, junto a la heredad que Jacob dio a José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Bueno, vamos a aclarar qué es esto de la hora sexta. En esos tiempos, el día laboral, que era en lo que se basaba todo, comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Las horas de trabajo eran 12 horas, que era el tiempo que duraba la luz del día. A las 6 de la tarde oscurecía. Era 12 horas de trabajo. Un jornal eran de 12 horas. Los jornaleros trabajaban 12 horas. La hora sexta eran las 12 del mediodía. Si se comenzaba a las 6 de la mañana y uno dice la hora sexta, se le suma 6 horas, son 12, las 12 del mediodía. Era la hora de más calor cuando el sol está en todo su apogeo. Es por eso que el Señor estaba cansado y sediento, estaba destruido. ¿Se acuerdan cuando Abraham ve los ángeles que venían y enseguida les lava los pies? Era por esto. Tengan en cuenta que en la Galilea, en verano, hoy en día, son 58 grados de sensación térmica. 58 grados de sensación térmica. Con mi esposa 12 años vivimos ahí, sabemos muy bien de qué hablamos. No siempre, pero llega a 58 grados. Bien, 4:7. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Y Yeshua le dijo, dame de beber. Primero, vamos a analizar qué pasa acá. Es extraño que la mujer samaritana vaya a buscar agua a ese pozo. Ese pozo es el que había hecho Jacob cuando volvía a encontrarse con Esaú. Era extraño que la mujer samaritana fuera a buscar agua a ese lugar, porque este pozo estaba a más de 1 kilómetro de distancia de Shechem, donde vivía esta mujer, del pueblo donde vivía, a más de 1 kilómetro. Con ese calor, caminar con un cántaro lleno de agua, se las regalo. En el pueblo que ella vivía había agua donde sacar agua, había pozos, había manantiales, había de todo. Pero ella caminaba 1 kilómetro o más para buscar agua. Esto es algo extraño. Aparentemente, las mujeres del pueblo, esta mujer la tenían marginada por una vida pecaminosa. Entonces no dejaban sacar agua donde sacaban ellas porque era contaminación. Entonces esta mujer, como una mujer repudiada por el pueblo donde vivía, no era querida, era despreciada, tenía que ir lejos a buscar agua porque es el único lugar que podía cómodamente buscar agua. En todos los lugares no le permitían. No le dejaban vivir tranquila. Y acá el 8, vuelvo a leerlo, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Bueno, acá parece que los discípulos del Señor habían comprendido el mensaje de amor del Señor. Porque en otro momento los discípulos jamás hubieran ido a comprar alimentos en Samaria. Jamás hubieran agarrado alimentos de Samaria, porque los samaritanos era inmundicia. Entonces no iban a tomar alimentos de los samaritanos, jamás. Evidentemente captaron del Señor el amor al prójimo y a que reine el amor entre los pueblos, que fueron a comprar alimentos a Samaria cuando en otra época no lo hubieran hecho jamás. Los samaritanos eran inmundicia. 4:9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, por supuesto. Primero, ¿cómo supo que era judío? No tenía DNI, no tenía pasaporte. ¿Cómo sabía que era judío? Por los rasgos, imposible. Son todos parecidos.
Los nacidos en Israel son todos parecidos. Los árabes y los judíos son iguales. Por eso el Señor no era rubio de ojos celestes como lo pintan en las películas. Era bien oscurito, bien aceitunado, como todo nacido allá. Y así son todos. ¿Cómo supo que era judío? Muy sencillo, por las vestimentas. El Señor andaba con el talit, el manto de oración que usamos los judíos. El manto que la mujer que tocó el manto, los flecos del manto se sanó, ¿se acuerdan del pasaje? Los samaritanos no usaban eso. Las vestimentas lo identificaban con judío. Acuérdense que en Egipto los 220 años de esclavitud, que no fueron 400, ya lo sabemos, nunca cambiaron sus vestiduras de hebreas. Nunca se vistieron como egipcios. Y el Señor se vestía como judío, como lo que era. Por eso se dio cuenta que era judío. Por sus vestiduras. Pero acá hay otro problema. Le sorprendió que un hombre le pidiera agua. En ese tiempo, en el judaísmo, y en Samaria también, porque el origen de Samaria era hebreo, eran las 10 tribus perdidas, un hombre fuera de su casa no podía hablar con una mujer, ni siquiera el hombre con su esposa. Los hombres no podían conversar con las mujeres en público. Era mirado como lo peor que podía pasar. Y menos todavía un judío, una samaritana. Menos todavía. Imposible. Era impensado esto. Y mucho menos un hombre que era un erudito, un sabio, un conocido, alguien público. Menos todavía. Tenía que dar el ejemplo. Era prohibido hablar con la esposa. Hoy en día, en la ortodoxia judía en Israel, el hombre va en el auto y la mujer va en el auto sentada en el asiento atrás. No van ni siquiera sentados adelante los dos. Vamos a ver qué pasaba entre Judá y Samaria. Y acá nos va a cerrar un poco el tema. Muchos ya lo saben porque lo explico muy seguido esto. Cuando Salomón se empezó a corromper, y empezó a apretar los impuestos, se dividieron las 12 tribus. 10 se fueron al norte, 2 quedaron en el sur. Judá y Benjamín quedaron en el sur. Y las 10 tribus se van al norte, Salomón muere, Roboam su hijo continúa oprimiendo a los necesitados y explotando a la gente, con impuestos altísimos, desangrando a la gente, peor que Macri. Con eso les digo todo. Pero además, ¿qué pasó? Los hombres como Salomón, herencia de Salomón, empezaron a contaminarse con mujeres cananeas y moabitas. En el judaísmo se es judío por vientre. Si la madre es judía, el hombre es judío o la mujer. Y si la madre no es judía, no se es judío. Es por sangre. Dios le dice a Abraham en Génesis, de Isaac tendrás descendencia, porque Isaac es de Abraham con Sara, no con Agar. Si no, Ismael hubiera sido hebreo. Y de ahí viene el Islam. Entonces, los hombres casarse o juntarse con mujeres cananeas y moabitas, primero que violaron el pacto con Dios. Dios había prohibido juntarse con moabitas y cananeas. Los hijos que nacían ya no eran hebreos, pues nacían de vientre no hebreo. Entonces, ¿y qué pasaba con los no hebreos en esos tiempos? No había gentiles creyentes. ¿Qué pasaba con los hebreos, no hebreos en esos tiempos? Eran paganos e idólatras. Adoraban ídolos. Baales, Moloc, Acera y demás cosas. Entonces eran inmundicia porque adoraban ídolos. Era prohibido por la Torá, era inmundicia. Este era el problema entre samaritanos y judíos. No se podían tratar ni ver. Había un odio tremendo. Era imposible, era impensado. En los tiempos del Señor llevaban ya 400 años, 4 siglos de enemistad. Otra cosa que le sorprendió a esta mujer era que siendo despreciada por toda la sociedad, nadie se acercaba a ella, nadie hablaba con ella porque era inmundicia. Para los mismos samaritanos era inmundicia. Y ahora vamos a ver por qué.
no podía creer que un hombre le hablara primero. Segundo, judío. Sabían que el Señor era judío, ¿no? Sí, bueno. Que no la despreciara, acostumbrada a que todos la despreciaban. Le sorprendió que le hablara un hombre judío y encima que no la tratara con respeto. Inconcebible. Una utopía, un sueño imposible. Esto la movilizó y la sacudió. Así sacude el Señor con sus actitudes a veces extrañas. De golpe ama, de golpe el látigo y saca a los comerciantes del templo. Qué sé yo. Acá el Señor está mostrando su carácter. El carácter de amor y contención hacia los sufrientes. Incluso samaritana. La diferencia entre el libro de Juan y Mateo, Marcos y Lucas es que acá Juan nos está mostrando la humanidad del Señor, no la divinidad del Señor. Lo está presentando como un ser humano. Está mostrando que además de ser divino, era un ser humano que mostraba su amor como humano, no como Dios. El Señor acá mostró todo su esplendor en la universalidad, donde no segregaba a nadie. Una samaritana de una mala vida, mujer, Él le mostraba su comprensión y su amor, y se acercó a ella. Él rompió todo tipo de barreras impuestas por la sociedad en ese momento, como de costumbre. Juntar espigas en Shabbat, sanar en Shabbat. Él le encantaba provocar a los fariseos. Le encantaba. Y tenía razón además. 4:10. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Claro, siempre el mundo, la gente va a lo material, a lo terrenal. No se daba cuenta de qué estaba hablando. Vamos a aclarar qué es el agua viva en el judaísmo. Porque para entender esto hay que entender el judaísmo. El agua viva en el judaísmo es el agua corriente, el agua de manantial que fluye, que se mueve, que no queda estancada. Ese es el agua viva. El agua que tiene vida, que se mueve, no que está estancada en un pozo donde se contamina y se estanca y se forma moho y todo eso. Es agua fresca y limpia permanentemente, agua de manantial. El pozo tenía una profundidad de más de 30 metros. Era imposible sacar agua si no se tenía con qué. Imposible. 4:12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Fíjense lo que dice. ¿Acaso le dice la mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Nuestro padre Jacob, no habla de Dios ella. Habla de que Jacob les dio ese pozo. Esto pareció lo que pasaba con los saduceos, que hablaban de que el Señor blasfemaba las leyes de Moisés, no las de Dios. Idolatraban a Moisés y ellos idolatraban a Jacob. Porque de Jacob salió José, y de José salió Efraín y Manasés, que eran los líderes de las tribus de ellos, de Samaria. Ahora, ¿por qué siendo samaritana habla de Jacob? Los judíos negaban que los samaritanos eran hijos de Jacob. Ya no lo eran, por haberse mezclado con cananeas y moabitas. Violaron todas las leyes de Dios y por tanto las leyes de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Ya no tenían nada que ver con Jacob, pero ellos seguían hablando de Jacob. (4:13) Y Yeshua le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. En el judaísmo,
en esos tiempos, cuando se hablaba de agua, se hablaba de la sed. Pero se hablaba de la sed de Dios que tiene el alma humana. Como ahora muchos de nosotros decimos el hambre de Dios. ¿Cuántos decimos tenemos hambre del Señor, hambre de Dios? Decían la sed de Dios para alimentar el alma. Apocalipsis 21:6 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Qué interesante, ¿no? Estamos yendo del Tanaj al nuevo pacto, del nuevo pacto al Tanaj. Qué casualidad. 4:14. Pero el que beba del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El Señor le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido. 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Lo que hizo el Señor fue ponerle frente a ella todas sus cosas malas, mostrarle lo que le pasaba. Además de mostrarle que como era el Señor sabía lo que le pasaba. Le mostró una foto de ella misma. ¿Y qué nos pasa cuando nos muestra nuestras miserias? Nos choquea, ¿no? Pero al ver las miserias que tenemos podemos corregirlas. Si no las vemos, no. La puso frente a sus pecados. Y era la forma que pudiera empezar a caminar el camino adecuado. No la insultó, no la maldijo, no la despreció. Habló con ella. Habló con ella. Acá Yeshua se mostró quién es y le mostró sus faltas. ¿Pero a qué se refería con 5 maridos? No es que tuvo exactamente 5 maridos, tuvo muchos hombres. Samaria, por influencia asiria, tenemos que ver historia para entender todo esto. No nos queda más remedio. Al que le aburre la historia, lo siento. Chicos, les sirve para el colegio. Así como Samaria, por influencia de Asiria, acuérdense que Asiria ataca el reino del norte y destruye las tribus y los lleva esclavos a Siria. Y parte queda. Y mandó a sirios a vivir en medio de lo que queda de las tribus del norte. Entonces se mezclaron todos, dioses, culturas. Por influencia asiria trajeron sus dioses y dijo 5 maridos como un ejemplo. Esta mujer representa la prostitución de Samaria, como lo hizo Dios con Oseas, cuando lo hizo casar con una prostituta, ejemplificando la prostitución de Israel con otros dioses. Eso es lo que hizo. Había un 6º marido que el Señor le estaba presentando. El 6º marido es Dios que se le estaba revelando en ese momento, para que se casara con Dios, adoptara a Dios como su forma de vida y no se casara más. 4:19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, me parece. 20. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Bueno, ¿de qué monte está hablando? Estamos en Samaria. ¿Se acuerdan en Deuteronomio? Cuando Moisés pone 6 tribus en monte Ebal y 6 en monte Gerizim.
Y cuando señala el Gerizim, señala al norte. Y al norte estaba Siria. Dice el camino de la maldición. Y el monte Ebal señala al sur y dice el camino de la bendición. Y al sur estaba Jerusalén. Bueno, eso es lo que está pasando acá. Ella está hablando del monte Gerizim. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En Jerusalén, el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Los samaritanos, cambiando la historia, como sucede muchas veces, enseñaban que monte Gerizim es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en Samaria, no en monte Moriah. Así como los musulmanes enseñan que en monte Moriah Abraham iba a sacrificar a Ismael, no a Isaac. Como nos queda más cómodo, acomodamos la historia bíblica. Total, es muy común en los falsos predicadores y demás, ¿no? Ellos glorificaban el monte Gerizim para competir con Judá, que tenía el monte Moriah, donde estuvo después el templo, donde está ahora la mezquita de la cúpula dorada. 4:21. Y Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le dice que estaba llegando el tiempo donde iba a encontrar a Dios en todas partes, que no había que buscarlo en un lugar determinado, que Dios estaba en todas partes. Y por lo tanto se terminarían las rivalidades. Y le dice, pues ellos sacrificaban, le dice que no precisaban sacrificios, ya que Dios estaba de cualquier manera. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y lo siento por los que no están de acuerdo con esto de la teoría del reemplazo, de que ya Israel no es el pueblo elegido de Dios, ahora es la iglesia y toda esa historia de mentiras antibíblicas. La salvación viene de los judíos, lo está diciendo el Señor en el libro de Juan. Le da a entender que los judíos ocupaban un lugar exclusivo en el plan y en las revelaciones de Dios, porque, por supuesto, a través de que Dios le entregó al pueblo hebreo la Torá de Monte Sinai para hacer luz a las naciones y llevar a toda criatura, y le dijo a Abraham que iba a hacer bendición para todas las familias de la tierra, ¿a través de quién? Del Mesías, del Señor. 23. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es universal. 24. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Señor, o el ungido. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Muy bien. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 18:15. Está hablando Moisés. Un profeta como yo te levantará Adonai tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos, del medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Suena parecido cuando la visión de Pedro con el Señor, Moisés y Elías, ¿no? Cuando el Señor dijo, este es mi hijo, a él oiréis. Este es mi hijo amado. 18. 18. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. 19. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Al que no escuche esas palabras, yo le pediré cuenta. Así que, no sé si queda claro. El que no escucha al Señor, Dios le va a pedir cuenta, está diciendo. Es decir, que al Señor hay que escucharlo. Y no solo escucharlo, seguirlo. Y no solo seguirlo, vivirlo.
4:26. Y Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. Los samaritanos eran iguales que los saduceos. Creían solamente en la Torá, en el Pentateuco. Ni profetas ni nada. Solamente en la Torá. Los saduceos tampoco creían en la resurrección de los muertos. Tenía mucha similitud con los saduceos. 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres. 29. Venid, ved a un hombre que me ha hecho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. El hecho de que la mujer dejó su cántaro implican dos cosas. Primero que iba a volver, si no, no hubiera dejado nunca su cántaro. Eso se cuidaba mucho en esos tiempos. Eran muy caros. Pero además tenía una necesidad urgente de compartir lo que le sucedió. ¿Qué pasó? La mujer, al ver sus miserias, como dije antes, se sintió liberada porque pudo declarar todo y sentirse libre. Entonces ya no tuvo vergüenza o miedo de ir a enfrentar al pueblo donde vivía. No le importaba el desprecio ya porque conoció al Señor. El Señor le mostró la posibilidad de librarse de todas estas cargas. Y se enfrentó a lo que había que enfrentarse. 4:32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. 33. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? 34. Y ellos les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Yeshua nunca hizo lo que quiso, jamás hizo lo que se le dio la gana. Siempre hizo la voluntad del Padre en todo momento. Siempre lo puso a la voluntad del Padre las cosas. Y su mérito fue haber acabado la obra que el Padre le había encomendado y la cumplió con su sacrificio. 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. 37. En esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Ya falta poco. 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El Señor hablaba del mundo que estaba listo para ser cosechado. Cuando habla de los 4 meses, está diciendo que no era la época de las cosechas de la tierra todavía. La tierra no estaba preparada, porque no era la estación adecuada. Había mucho calor, como dije antes, y había sequía, no había riego, no había agua. Si hubiera sido tiempo de la cosecha, no se hubiera necesitado un pozo para buscar agua, porque hubiera habido agua por todos lados por las lluvias. No había lluvias, por eso se buscaban los pozos. Lo que estaba hablando que él acababa de sembrar la palabra, y estas personas que escucharon esto estaban listas para ser cosechadas. Estaban listas para ser presentadas ante el Señor. Tenían el corazón preparado para recibir al Señor. ¿Cómo es, Jimena? ¿Sí, no? Ah, bueno. El Salmo 36:5 habla de la alegría del que trae sus gavillas después de sufrir. 4:39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Los samaritanos, idólatras, politeístas, promiscuos, creyeron en el Señor. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Cuántos creyentes hay que todavía no creen en él? Acuérdense los discípulos cuando la invitación de los 4.000 y de los 5.000.
Y el Señor, ¿todavía dudan ustedes? ¿Ustedes dudan de mí todavía? ¿No están seguros todavía? ¿No tienen vergüenza? Los samaritanos creyeron. Inmundicia. Yo cuando no era creyente y el pastor estaba atrás mío, tratando de que me dé cuenta, yo decía, pastor, tenga fe, tenga fe. 4:40. Entonces vinieron los samaritanos ahí y le rogaron que se quedara con ellos. Los samaritanos, a un judío, que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Impensado, ¿se imaginan los fariseos sabiendo esto? Lo hubieran querido linchar. 4:41. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el ungido, el enviado. Ya no creemos solamente porque lo que nos dijiste, sino porque nosotros mismos hemos oído. Todavía no estaba todo esto escrito. Todavía no estaba. Creyeron por el oír. Esto no estaba todavía. Una parte sí, la segunda parte no. El final del capítulo no estaba todavía. Y creyeron por oír. Nosotros tenemos todo esto y sabemos que esto es cierto. Pero no lo seguimos como debemos. Y ellos sí. La inmundicia, los samaritanos. Es como la parábola del hijo pródigo. Es lo mismo. ¿Qué decía el Señor? No vayan ni a los gentiles ni a los samaritanos. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y acá estaba el Señor con los samaritanos. Él fue a los samaritanos. Le dijo a los discípulos, no vayan a los samaritanos ni a los gentiles. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Él fue a los samaritanos. Y los samaritanos creyeron en Él. Una parte por lo menos. ¿Cómo estamos nosotros con esto? En nuestra vida cotidiana me refiero, ¿eh? Cuando nos esperamos por cada cosa. ¿Y por qué nos esperamos? Y no me canso de decirlo. Por la falta de confianza en sus promesas. No tomamos esta palabra y le creemos verdaderamente. Si no, estaríamos tranquilos todos los días. Y los gastroenterólogos estarían muertos de hambre. Y los cardiólogos también. Y los psicólogos ni hablemos. Hombre a bolsas al puerto. Y perdón si hay algún psicólogo. No tengo problema con la psicología. Tengo problema con la gente que dice ser creyente y no toma esta palabra de verdad en sus corazones. Que no se dan cuenta que Él nos prometió que somos más que vencedores. Y que está conmigo donde quiera que vayamos. Que está con nosotros donde quiera que estemos. El que no duerme ni descansa, para que descansemos nosotros en Él. Nuestro reposo, como dice la epístola a los Hebreos. ¿Qué esperamos para entregarnos de verdad? Y dejar de preocuparnos por todo. Que el Señor les bendiga.